Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado respuestas a las grandes preguntas de la existencia a través de la religión. Sin embargo, no todas las prácticas religiosas han sido vistas con buenos ojos por Dios. En este video, exploraremos las religiones y cultos que, según las Escrituras, Dios ha prohibido. La Biblia, el texto sagrado para millones de personas en todo el mundo, nos proporciona una guía clara sobre las prácticas que son aceptables y las que no lo son. Acompáñanos en este viaje para descubrir cuáles son esas religiones que Dios prohíbe y por qué. En el Antiguo Testamento, una de las prohibiciones más claras de Dios es la idolatría. La adoración de ídolos y dioses falsos es repetidamente condenada. Y esta advertencia se establece desde los momentos más tempranos de la relación de Dios con su pueblo elegido, Israel. En el libro del Éxodo, Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos, que sirven como la base moral y espiritual de la ley divina. El primer mandamiento es particularmente contundente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este mandamiento establece la exclusividad del culto a Dios y prohíbe la creación y adoración de cualquier imagen o representación física de deidades. La idolatría no era simplemente una práctica de la antigüedad, era una tentación constante para los israelitas, rodeados por naciones que adoraban a una multitud de dioses y diosas. Estas naciones construían ídolos de madera, piedra y metal, y realizaban rituales elaborados para honrar a sus deidades. Para los israelitas, la prohibición de la idolatría no era solo una cuestión de culto, sino una afirmación de su identidad como el pueblo escogido por un Dios único y verdadero. Uno de los episodios más dramáticos que ilustran los peligros de la idolatría se encuentra en el relato del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, los israelitas, impacientes y temerosos, pidieron a Aarón que les hiciera un Dios que los guiara. Aarón recogió sus joyas de oro y fundió un becerro, declarando: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». La reacción de Dios fue inmediata y severa. Al descender del monte y ver al pueblo adorando el becerro de oro, Moisés, en su furia, rompió las tablas de piedra y destruyó el ídolo, simbolizando la ira divina contra la idolatría. Este episodio subraya la gravedad con la que Dios veía la idolatría. No era solo una traición a la relación exclusiva con Él, sino una corrupción del alma y una desviación de la verdad. A través de los profetas, Dios continuó advirtiendo a su pueblo sobre los peligros de la idolatría. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel denunciaron repetidamente estas prácticas y llamaron a Israel al arrepentimiento. Isaías, por ejemplo, ridiculizó a los fabricantes de ídolos, destacando la inutilidad de adorar objetos hechos por manos humanas. En Isaías 44, 9-20, se describe cómo un hombre corta un árbol, parte de la madera para hacer un fuego y cocinar su comida, y con el resto, esculpe un ídolo al que luego se inclina y ora. Isaías subraya la insensatez de esta práctica, recordando a los israelitas que solo Dios es digno de adoración. El mensaje constante de las Escrituras es claro: la idolatría es una ofensa grave que desvía el corazón de los creyentes de la verdadera fe en Dios. Al insistir en la adoración exclusiva a Él, Dios no solo protege la pureza espiritual de su pueblo, sino que también establece un fundamento para una relación genuina y sincera con el Creador del universo. A través de la prohibición de la idolatría, el Antiguo Testamento nos enseña una lección eterna sobre la importancia de mantener nuestro enfoque y devoción en Dios, evitando cualquier cosa que pueda reemplazar su lugar en nuestras vidas. Al seguir esta guía, los creyentes pueden vivir en la verdad y en una relación plena con su Dios. Otra práctica religiosa que Dios prohíbe claramente en las Escrituras son los cultos cananeos, particularmente aquellos que involucraban sacrificios humanos. Estas prácticas eran comunes entre los pueblos que habitaban la tierra de Canaán antes de la llegada de los israelitas, y Dios emitió advertencias severas contra ellos. Uno de los dioses más infames asociados con estos ritos es Moloc.
Moloc era una deidad a la que se rendía culto mediante la práctica abominable de los sacrificios humanos, específicamente el sacrificio de niños. En el libro de Levítico, Dios ordena a los israelitas: no darás a ninguno de tus hijos para ofrecerlos por fuego a Moloc, y no profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy Jesús. Esta prohibición refleja la aversión absoluta de Dios hacia estas prácticas brutales y deshumanizadoras. Los sacrificios humanos a Moloc no eran solo un acto de idolatría, sino una violación directa de los principios más fundamentales de la moralidad y la santidad de la vida humana. Los rituales involucraban arrojar a los niños al fuego o colocarlos en las manos ardientes de la estatua de Moloc, una imagen que evoca horror y repulsión. El rechazo de Dios a estos cultos es contundente y repetido a lo largo de las Escrituras. En Deuteronomio 12:31, Dios advierte: no harás así a Jesús tu Dios, porque todo lo que Jesús abomina, ellos lo han hecho a sus dioses, pues aun a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esta práctica no solo es una violación de la ley divina, sino una perversión completa de la justicia y la misericordia. Profetas como Jeremías y Ezequiel también se pronunciaron enérgicamente contra estos sacrificios humanos. Jeremías 7:31 dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, lo cual no les mandé, ni subió en mi corazón. Aquí, Dios deja claro que estos actos eran completamente contrarios a su voluntad y naturaleza. La prohibición de estos cultos y sacrificios también tenía un propósito preventivo: evitar que los israelitas se contaminaran con las prácticas de las naciones circundantes y preservaran su pureza como pueblo elegido por Dios. La estricta condena de estos ritos servía para establecer una distinción clara entre el culto verdadero a Jesús y las prácticas abominables de las naciones paganas. En resumen, la prohibición de los sacrificios humanos y los cultos cananeos en las Escrituras no solo subraya la santidad de la vida humana, sino también la importancia de la obediencia y la pureza en la adoración a Dios. Estas advertencias y mandamientos buscan proteger a la comunidad de la corrupción moral y espiritual, guiándolos hacia una vida de justicia y santidad. Al mantenernos alejados de prácticas que Dios considera abominables, no solo obedecemos sus mandatos, sino que también afirmamos nuestro compromiso con una vida de fe y rectitud, guiados por la luz de su verdad. La magia y la adivinación son otras prácticas que la Biblia prohíbe estrictamente. En Deuteronomio 18:10-12 se dice claramente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jesús cualquiera que hace estas cosas. Uno de los relatos más conocidos es el de Saúl y la bruja de Endor. Desesperado por una respuesta divina, el rey Saúl consulta a una médium para invocar el espíritu del profeta Samuel. Este acto de desobediencia es severamente condenado y marca el comienzo de la caída de Saúl. La prohibición de la magia y la adivinación se basa en la convicción de que estas prácticas desvían a las personas de confiar en Dios y las conducen hacia fuerzas oscuras y engañosas. La Biblia es clara en su condena de cualquier forma de ocultismo y adivinación. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles advierten repetidamente sobre los falsos profetas y maestros. Estas advertencias son cruciales para la comunidad cristiana, ya que los falsos líderes pueden desviar a los fieles del camino verdadero. En Mateo 7:15, Jesús advierte a sus seguidores: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta metáfora poderosa subraya el peligro de aquellos que, aunque parecen inofensivos y benignos, tienen intenciones destructivas. Jesús no solo advierte sobre la existencia de estos falsos profetas, sino que también ofrece criterios para identificarlos. En Mateo 7:16-20, continúa diciendo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos,
pero el árbol malo da frutos malos. Aquí, Jesús nos enseña a evaluar a los maestros y profetas por los resultados de sus acciones y enseñanzas. Las advertencias de Jesús son retomadas y ampliadas por los apóstoles en sus cartas a las primeras iglesias. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su segunda carta, advierte: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Segunda de Pedro 2:1. Pedro describe a estos falsos maestros como individuos que infiltran la comunidad cristiana con doctrinas falsas y perniciosas, distorsionando la verdad del Evangelio. Sus enseñanzas pueden parecer atractivas y convincentes, pero llevan a la destrucción espiritual. El apóstol Juan también aborda este tema en sus epístolas. En 1 de Juan 4:1 escribe: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Juan insta a los creyentes a ser discernidores, a probar y examinar los espíritus y enseñanzas para asegurarse de su autenticidad divina. El apóstol Pablo, en sus cartas, también advierte sobre la presencia de falsos maestros. En su segunda carta a los Corintios, expresa su preocupación por los que predican un otro Jesús y un otro Evangelio. En 2 de Corintios 11, 13-15, Pablo dice: «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Pablo resalta la astucia y el engaño de estos falsos líderes, comparándolos con Satanás, que se presenta bajo una apariencia de luz. Estas advertencias no solo se aplicaban a las primeras comunidades cristianas, sino que siguen siendo relevantes hoy en día. Los falsos profetas y maestros pueden surgir en cualquier momento y lugar, ofreciendo enseñanzas que desvían a los fieles de la verdad bíblica. Por eso, es esencial que los creyentes permanezcan vigilantes, estudien las Escrituras y busquen discernimiento espiritual. Al evaluar las enseñanzas y los frutos de aquellos que afirman ser líderes espirituales, los creyentes pueden proteger su fe y mantener su compromiso con la verdad del Evangelio. La Biblia nos enseña que la obediencia a Dios es fundamental para una vida de fe. Las prohibiciones contra ciertas prácticas religiosas no son meras restricciones, sino guías para mantenernos en el camino correcto y alejados de la corrupción y el mal. Dios nos llama a seguirle con devoción y pureza, rechazando las prácticas que desvían nuestro corazón de Él. Recordemos siempre las palabras de las Escrituras y mantengámonos firmes en nuestra fe, y así podremos encontrar la verdadera paz y la redención.